Porque Satanás mismo se encarga de sacarlo a la luz para avergonzarte. Siempre es así. Siempre hay pagos, siempre hay consecuencias. ¿Sabes? Hace años y años que trabajo en este campamento con jóvenes. Y cada año veo venir algunos aquí con las marcas del pecado en su vida, en su rostro, en su cuerpo. Algunos con una vida llena de amargura. Algunos que han intentado suicidarse. Algunos que no pueden disfrutar de los juegos mientras ven que otros sí, porque ellos sienten una carga en su corazón por las cosas que han hecho. Y el pecado te arruina el plan de Dios para tu vida. Nunca voy a olvidar el rostro de una chica que con solo 14 años no podía integrarse porque 2 veces había intentado suicidarse ese año. Solo 14 años y Satanás ya había robado sus ganas de vivir. Es porque había tenido un aborto. Ella dijo, todo comenzó en una fiesta. Era una fiesta de 15. Yo tenía 14, era una amiga, yo no pensaba nada malo, pero tomé un poco de alcohol, no estaba acostumbrada, de pronto yo perdí mi conciencia, ya no podía, el baile toda la noche, la música, y terminé donde jamás esperaba, con un muchacho en un hotel. No había planeado eso, no estaba en los planes, pero no supo huir a tiempo. Quedé embarazada, mis amigas me aconsejaron que aborte, y ahora no puedo olvidar, no puedo sacar de mi mente esto. Y sabes, solo 14 años y ya había consecuencias terribles por no haber huido a tiempo. Primer plan de defensa, retirada. Segundo, reduce las fuentes de la tentación. Escúchame, si el internet te hace caer, sácalo. O poner en un lugar público la computadora, o poner filtro, pero escúchame, reducí la fuente de tentación. No tenés que vivir peleando, podés reducir la fuente de la tentación. Si sabés que hay un amigo que siempre te habla de ciertas cosas, pará, cortá con esa amistad. Si no edifica, escucha bien, hay un proverbio que dice así, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios va a sufrir la consecuencia. ¿Sabes? Si vos andás con necios vas a sufrir la consecuencia, vas a padecer de sufrir la consecuencia del pecado. ¿Sabes? Si hay cierta amistad que te va a hablar, que te va a hacer de mala influencia, quizás te conviene cortar con eso. Reducir las fuentes de tentación. En tercer lugar, retoma el control. Retoma el control. Santiago capítulo 3, no lo busquemos, ya es tarde, pero ahí habla de la lengua. Y habla de que la lengua puede ser un instrumento terrible usado por el enemigo. Vos sabés que con la lengua podés herir a otros, como con golpe de espada. Pero el problema es las pasiones que hacen mover la lengua y que hacen decir cosas. Y entonces, ¿qué dice Santiago? Él va a dar 2 ejemplos. Él dice, mirad como el freno en la boca del caballo lo controla. Mirad como el timón tan pequeño y controla un grande barco. Ahora, en estos ejemplos, Santiago no dice algo explícitamente, pero está implícito. ¿Por qué? Porque el timón del barco no se maneja solo. Porque el freno del caballo no se maneja solo. ¿Quién tiene que haber ahí? Un jinete. ¿Quién tiene que haber en el barco? Un capitán, un timonel que maneje ese control. Santiago va a decir ahí, mira, necesitas que el Espíritu Santo que tome el control, que tome el timón, que tome el freno de la vida. ¿Sabés? Gálatas 5:22 está hablando del fruto del Espíritu y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero es templanza, dominio propio. El fruto del Espíritu dice dominio propio. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener la capacidad de controlar mis pasiones por mí mismo, pero el Espíritu Santo que está en vos, Él puede darte esa capacidad de control. ¿Ves? Dios no te dejó solo en esa lucha contra el pecado. Él te dio el Espíritu Santo y Él es el que te da el poder para tomar el control. Él puede tomar el dominio, pero ¿sabes qué? Vos tenés que dejarle el control del timón. Vos tenés que ceder las riendas. ¿Sabés qué pasa con un caballo cuando se desboca?
Nosotros teníamos años atrás aquí una yegua, era de carrera, y todos queríamos montarla, y el hombre, el dueño, no nos dejaba. Pero tanto le insistíamos que una vez, bueno, está bien. Y ahí hicimos turno, pero el primero ahí de mis amigos fue. Pero claro, cuando estás en un caballo de carrera, ¿qué querés hacer? Querés que corra. Así que la yegua empezó despacito, pero le pegó con los talones y soltó la rienda. Quería que corra, quería experimentar la velocidad. Pero él no sabía, nunca había manejado un caballo de carrera. ¿Y sabés? No sabía algo. Que cuando al caballo de carrera se le calienta la sangre, ¿después qué pasa? Después no frena. No frena. Y entonces el caballo empezó por este camino, desde allá a la punta, a ir. Y este camino llegaba hasta la laguna. Y cuando se asustó y quería frenar y tiraba de la rienda y no frenaba, y no frenaba, y no frenaba. Y cuando el caballo llegó ahí justo frente a la laguna, claro, el caballo pues no es tonto. Y frenó de golpe y el otro voló a la laguna. ¿Sabés? Escúchame, vos no podés soltarle las riendas a tu carne. Porque si no se desboca. Cuando le dejás ahí a tu carne probar el pecado. El problema es cuando empezás ahí a jugar con la tentación. Escúchame bien, no es un juego. No es un juego el pecado. No es un juego. Proverbios capítulo 6 dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. No, dice, de ninguna manera. No es un juego. Si vos jugás con el pecado vas a quemarte. El que juega con fuego se quema. Y el fuego es muy útil ahí en el hogar, sí, controlado. Nos calienta en el invierno, muy lindo. Pero fuera de su lugar. Es destructivo y así es el sexo. ¿Ves? En su lugar, en el plan de Dios, en el matrimonio, muy bueno. Fuera de su lugar, es destructivo. Y entonces acá te dice, mira, retoma el control. Deja que el Espíritu Santo maneje la vida. Pero último, recurre al trono de la gracia. Recurre al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Va a decir ahí, entremos con confianza, no lo busquemos en lo fue la hora, al lugar santísimo, para hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Sabes? Ahí dice que Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Él te comprende. Él sabe lo que sientes. Y Él está listo. ¿Sabes qué es el trono de la gracia? Podés recurrir ahí todas las veces que quieras. Él está listo para socorrer. A esa palabra, escucha bien, esa palabra habla de correr en auxilio. Socorrer es lo que hace un bombero cuando alguien está gritando, me quemo, y el bombero no va. Bueno, aguanta un poquito, ya voy. Va corriendo. Esa es la actitud que tiene Cristo. Él los vio ahí en medio del mar y los discípulos tenían temor, estaban asustados, pensaban que el barco se hundía y Él estaba orando ahí. Y dice que en la cuarta vigilia de la noche los vio. Y cuando vio que ya estaban temerosos y angustiados, fue caminando sobre el agua y los pasó, los fue a socorrer. Fue en auxilio, fue en ayuda. Cristo jamás llega tarde. Y sabes, cuando estás ahí tentado, cuando estás ahí con tus pasiones y estás luchando como Pablo, cuando decía lo que no quiero hacer, eso hago, Señor, ayúdame. Ese grito de auxilio es lo que puede hacer que Cristo en ese momento venga a socorrerte. ¿Sabes? No tengas vergüenza, no tengas temor. Cristo no viene con reprensiones, Él viene a socorrerte. ¿Qué pasó cuando Pedro se hundía en el agua? ¿Te acordás? Estaba caminando sobre el agua. Pero en un momento vio las olas, se asustó, tuvo temor, comenzó a hundirse. Y él no tuvo temor, no tuvo vergüenza, dijo, Señor, sálvame. Y ahí estaba la mano de Cristo, lista a sacarlo del agua. ¿Sabes? Cuando te estás ahí cediendo a la tentación, sentís que tus pasiones son muy fuertes, que no podés con ellas, ahí podés acudir al trono de la gracia. Recurrí a Cristo. Decirle, Señor, no aguanto,
quiero dejar esa droga, o es el cigarrillo, o el alcohol, o el sexo, o todo aquello que me está arrastrando en mi interior, pensamientos, música, cosas. Señor, auxilio, me ahogo. Y ahí viene la mano de Cristo a sacarte. Recurrí al trono de la gracia porque Él viene a socorrerte. Él viene en auxilio, Él viene a sacarte. Él te ofrece en el momento la ayuda inmediata para sacarte de ahí. No tardes. No te quedes mirando la tentación, no te quedes codiciando, no te quedes contemplando, no te quedes jugando con el pecado. No te quedes jugando con una serpiente. Si ves la serpiente ahí, no te quedes diciendo, ay, qué linda que es, a ver. ¿Te dan ganas de acariciarla? ¿Te dan ganas de rascarle acá la cabecita? ¡No! ¡Es una serpiente! No te quedes jugando con ella. En Eclesiastés dice, si la serpiente te muerde antes de ser encantada, ¿viste el flautista? Le toca la... Y todo muy lindo, te aplauden todo, pero si te mordió antes de que le hipnotices, ¿qué? ¿Te das cuenta? No es un juego. Con la serpiente no. No juegues con Satanás. Ahora yo sé que hay muchos aquí que no tienen a Cristo en su corazón. Quiero decirte algo para terminar. Para vos es imposible vencer y dominar tus pasiones. ¿Por qué? No tenés fuerza. No tenés el poder dentro tuyo para vencer tus pasiones. Necesitas a Cristo. Necesitas que Él entre en tu corazón y te limpie. Necesitas que Él sea el que te dé el poder para vencer. Por eso cualquiera que quiera intentar solo la lucha contra el pecado cae derrotado. Sabes, hay muchos aquí que quizás hasta pueden ser religiosos. Quizás me decís, siempre desde chiquito fui a la iglesia, eso no significa que seas salvo. Pero yo nací en la iglesia, ¿y qué? Si nacés en un garaje serías un auto. ¿Cómo te das cuenta? Escúchame, ¿cómo es tu victoria sobre el pecado? ¿Vencés o siempre caes derrotado? Porque escúchame bien, si siempre caes derrotado, es quizás que has sido solo un religioso y no tengas a Cristo, no tienes el poder para vencer, porque quizás nunca has aceptado a Cristo en tu corazón. Quizás algunos vienen ahí con una vida dominada por las pasiones, dominada. Siempre tus pasiones te han arrastrado y te han llevado de acá para allá y decís, pero jamás las he podido controlar. Claro, necesitas a alguien más fuerte que vos. Y Cristo dice que si le aceptás como Salvador, Él va a mandar al Espíritu Santo de Dios a vivir dentro tuyo para darte el poder de tomar el control, el timón de tu barco, las riendas del caballo y poder refrenarte y poder tomar el control. Escúchame bien, hay algunos acá que ya están sufriendo las consecuencias del pecado y ya quieren hacerlo. Pero hay otros que quizás recién están probando el pecado y dicen, no, pero yo todavía quiero experimentar un poco más. ¿Para qué? ¿Qué querés disfrutar? ¿Qué querés experimentar? ¿Qué querés? ¿Llegar a estar en un hospital con SIDA para recién ahí clamar a Cristo? ¿Qué querés? ¿Llegar a estar ahí en el barro, hundiéndote en una ciénaga de pecado para recién ahí clamar? No arruines tu vida. Podés clamar ahora. Vamos a orar.